Hoy estoy haciendo un poco de trampas. Hoy es lunes 13 de julio, y aunque este episodio va a salir el próximo viernes, que si no me equivoco es viernes 17 de julio, ¿verdad? Pues lo quiero grabar hoy porque voy a hablar de una persona que está ahora mismo inmersa en las semifinales del Mundial y no quiero que quede pues que solamente es porque ha tenido muy buen resultado, se ha metido en la final o ha sido campeón del mundo. Este episodio lo podría haber dejado para la semana que viene, esperando a ver cómo termina España el Mundial. Pero creo que no es justo porque de lo que voy a hablar es del método que en las propias palabras de Luis de la Fuente está utilizando con esta selección, con este grupo de jugadores que están teniendo tan buenísimos resultados. Eh, Le he llamado el método Luis de la Fuente, la calma es poder. Y insisto, lo estoy grabando ahora porque no quiero que quede todo tapado por la victoria, que es lo que suele ocurrir. Al contrario, creo que tiene mucho mérito lo que está consiguiendo, lo que está transmitiendo, y más allá de que al final España acabe siendo campeona o que mañana Francia le meta 5 goles, no importa. Yo creo que es algo que es muy reseñable y además va muy en la línea de los temas que tratamos en el episodio, o sea, en los distintos episodios, en el podcast, y también, por supuesto, va muy en la línea de cómo entiendo yo lo que es el rendimiento mental. Muchas veces pensamos que para el Mundial hay que estar con mucha intensidad, que hay que estar muy metido en los momentos importantes, que hay que estar hipermotivado, pero sin embargo, el otro día y en otras muchas declaraciones de cuartos de final contra Bélgica, dejó unas pinceladas de cómo está él gestionando al grupo a nivel mental y a nivel emocional. Yo creo que es bastante importante y creo que, como siempre, te puede transmitir bastante conocimiento a ti para que lo puedas aplicar. Si crees que te puede interesar, si crees que este episodio, aunque no seas futbolista o aunque no seas futbolero, te puede aportar, quédate porque empezamos ya mismo. Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 263 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Y hoy, como has visto, con un tema especial. Hoy quiero aprovechar el extraordinario momento que está viviendo la selección de fútbol para hablar de algo que llevo defendiendo pues desde hace muchos años. Y si me sigues, sabrás que es así. Porque el otro día Luis de la Fuente transmitió justo lo que quiere que sientan sus jugadores. No más activación, no más motivación, no más exigencia, al contrario. Él lo que habló fue de calma, de tranquilidad, de confianza y, muy importante, centrarse en lo que depende de ellos. Fíjate, a nivel de declaración dijo textualmente, la calma es poder, estar tranquilo es poder. Y yo creo que esta afirmación, si me sigues, como te decía desde hace tiempo, ya son 6 años los que tiene este podcast, yo creo que no te va a sorprender, ¿verdad? Porque aunque muchas veces se habla de que hay que estar encendido, de que hay que salir agresivo, de que hay que tener una gran motivación, no. Yo siempre te he hablado de que la mente, cuando se acelera, pierde claridad. Y eso es precisamente lo que estaba transmitiendo el seleccionador español, Luis de la Fuente. Y además dice que, bueno, pues que hay que pensar de una manera grupal. Habla de un modelo basado en la calma mental, en el estoicismo, en la confianza, en el control de la atención y en la tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Y es que me parece tan completo que, bueno, digo, tenemos que tratarlo, tenemos que desarrollarlo un poquito. Así que antes de continuar, te recuerdo, como siempre, que en inteligenciadeportiva.es/club puedes acceder al Club Mente Ganadora si estás interesado en entrenar cada semana tu mente para mejorar tu rendimiento. Entra y descubre esta comunidad de deportistas que están motivados y que están trabajando para mejorar su rendimiento mental. Además, también te lo dejo por si te interesa, para que te descargues de manera gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. O también tienes gratuito
el ebook de 7 claves para triunfar como coach deportivo. Tengo que acordarme de ellas porque son tantas cosas que me cuesta, seguro que lo entiendes, ¿verdad? Y por último, si todavía no lo has hecho, que sepas que tienes la opción de hacer el test de bloqueos en el deporte para que descubras qué es lo que te está impidiendo rendir mejor. Todo esto entras en inteligenciadeportiva.es y ahí lo tienes, gratis para que lo descargues o para que te lo hagas, ¿vale? Y yo te mandaré un informe personalmente si haces el test. Venga, vamos con el tema del día, que ya lo tengo ahí medio desarrollado, pero como ves, son ideas que me están viniendo y que bueno, a ver si consigo organizarlas para que te lleves tú algo positivo, ¿verdad? Bueno, cuando Luis de la Fuente dice que la calma es poder, no está simplemente pronunciando una frase motivacional para quedar bien en la rueda de prensa. Está hablando de su manera de entender el liderazgo, y el liderazgo deportivo, y más en un entrenador, es fundamental. También en un deportista. Un deportista también tiene que aprender a ser líder en su equipo y líder de sí mismo, por supuesto. Pero en este caso, Luis de la Fuente habla de su manera de esto, de cómo afronta la presión, de la actitud que intenta transmitir a sus jugadores. Los días previos a esos cuartos de final, el seleccionador explicó que estaba leyendo las Meditaciones de Marco Aurelio, una obra clave para lo que es el estoicismo en el deporte. Marco Aurelio, por si no lo sabes, fue un emperador romano, pero también una de esas figuras que ahora están tan en boga porque han pasado a la historia, precisamente por su corriente filosófica, por el estoicismo, que también considero que es algo que como deportista te puede ayudar muchísimo a mejorar. Se trata, entre otras cosas, pues de aprender a diferenciar entre lo que depende y lo que no depende de ti. De que no puedes controlar, por ejemplo, lo que diga la prensa, las críticas, las decisiones arbitrales. No puedes controlar el rendimiento del rival. No puedes controlar, por supuesto, el resultado. Todo esto se aplica al deporte y si lo analizas, si tú eres capaz de sentir que esto es así, lo que vas a acabar teniendo es esa paz mental, esa calma de la que estamos hablando. Sin embargo, sí que puedes controlar pues tu preparación, tu actitud, cómo respondes al error, tu concentración, tu esfuerzo y todas las decisiones que vas tomando en cada momento. Explica el entrenador que intenta mantenerse alejado del ruido externo porque tiene que tomar decisiones y las quiere tomar siempre desde la tranquilidad o al menos desde la mayor tranquilidad posible. Me gustaría destacar, por si no conoces su trayectoria, Luis de la Fuente no ha sido un entrenador de grandes equipos y si no me equivoco ni siquiera ha entrenado en primera división española. Él viene de las divisiones inferiores en la federación, en los equipos de las selecciones nacionales de España, y cuando llegó al puesto del primer equipo, pues la verdad es que hubo buena parte de la prensa y de la opinión pública que pensaban que no tenía el bagaje suficiente para acoger ese reto. Sustituía a un grande como es Luis Enrique, que no lo acabó de hacer todo lo bien que se pensaba. Y bueno, pues ahí está su trayectoria. En los años que lleva, pues ha conseguido una Nation League, una Nation League, perdona mi experto inglés, ha conseguido una Eurocopa y ahora está en unas semifinales de un Mundial. Entonces, bueno, pues ahí están los resultados, ¿vale? Y esto de entender un poco qué hay detrás, yo creo que es muy útil. Porque estábamos hablando de que no se puede decidir con claridad cuando todo te lleva a la prisa. Y cuántas malas decisiones no hemos tomado compitiendo porque queríamos solucionar el partido demasiado rápido. O cuántas veces hemos intentado recuperar en una sola jugada lo que habíamos perdido en todo el rato que llevaba el partido, ¿verdad? En definitiva, cuántas veces no hemos sabido responder a un error desde la calma. Esto no es falta de capacidad, es falta de serenidad. Y tu técnica puede estar perfectamente preparada, tu cuerpo puede estar en muy buenas condiciones, pero si tu mente trabaja desde la urgencia, pues pierdes una parte importante de todos esos recursos. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Mira, una primera clave que te debes llevar es que la calma no es pasividad. Ser tranquilo no es ser pasivo. Esto es un error que debemos desmontar desde ya. Hay deportistas que relacionan la tranquilidad con la falta de ambición,
que parece que si están tranquilos antes de competir no están suficientemente motivados, que tienen que sentir nervios o estar acelerados o que deben demostrar desde el primer segundo cuánto les importa el partido. Pero la calma no consiste en competir sin intensidad, consiste en que la intensidad no te controle. Porque tú puedes luchar, correr, ser agresivo, asumir riesgos, pero siempre con la claridad dentro de tu cabeza. Y eso es lo difícil. El deportista activado tiene energía. El deportista preparado sabe dónde colocarla. Cuando Luis de la Fuente habla con sus jugadores, no les pide que salgan relajados. Sabe que es un partido importante. Lo que está intentando es que no se vean superados por la importancia de la semifinal, por ejemplo, que España juega con Francia. Te recuerdo que cuando tú estés escuchando esto, este partido ya ha sido, ¿vale? Y bueno, pues no sé cuál será el resultado. Pero que te quede claro eso, que la calma no reduce tu intensidad, al contrario, la dirige. Cuando estás tranquilo puedes observar mejor, puedes escuchar mejor, puedes interpretar mejor lo que está pasando, adaptarte, elegir y ejecutar lo que verdaderamente necesita el partido. Una segunda clave es precisamente relacionado con el estoicismo que hablábamos antes, que te centres en lo que depende de ti. Este es uno de los fundamentos principales de esta corriente filosófica y sobre todo lo que te lleva es a dejar de gastar energía en aquello que escapa a tu control. Pero esto que parece bastante sencillo, cuando lo escuchas aquí en un podcast o cuando yo lo pronuncio, en el día a día es muchísimo más complicado y sobre todo si estás en una competición importante. Porque el deportista lo que quiere controlar, ¿qué es? Precisamente eso, el resultado, o a su rival, o lo que piensa el entrenador, o la opinión de sus padres, del público, el marcador. Cuanto más intentas controlar todo esto, menos controlas tus propias acciones. Quédate con ello. Te preocupas tanto por aquello que podría suceder que dejas de atender lo que está sucediendo. El entrenador lo que está aplicando sobre esto en el Mundial es precisamente eso, que no nos podemos saltar y decir, bueno, si eliminamos a Francia, nos espera Argentina, no, o nos espera Inglaterra, no, hay que ir en cada momento. Pero además dentro del partido solo existe ese momento, lo que estás haciendo en ese momento. Esto es atención al presente, esto es mindfulness. Y sabes que toda mi filosofía de entrenamiento está muy relacionada con el mindfulness. Cuando estás pensando en el siguiente partido, ya no estás metido en la semifinal que te toca jugar. Cuando estás pensando en la siguiente jugada, no, tienes que estar en el momento. Esto se puede resumir de una manera muy sencilla. No intentes controlar el torneo. Ocúpate del momento en el que te encuentras. Y tú lo puedes trasladar a tu deporte. No intentes controlar ese partido. Ocúpate del siguiente punto, de la siguiente posesión, del siguiente lanzamiento, de la decisión que vas a tener que tomar. Otra tercera clave, y esta es fundamental y está muy relacionada también con el tema que traté la semana pasada, es que la tranquilidad del entrenador se contagia. Ahí, ese aspecto para mí es fundamental. Y en este caso no es Luis de la Fuente quien afirma solamente que transmite calma. También lo están diciendo sus jugadores. Por ejemplo, pues Alex Baena ha explicado que el seleccionador les transmite paz y confianza. Pedro Porro también ha destacado en otras declaraciones la capacidad que tiene para hacer sentir importantes a los futbolistas, jueguen más o jueguen menos. Y esto es fundamental. Saber gestionar así un vestuario es fundamental porque un entrenador no solo transmite conocimientos tácticos, también transmite estados emocionales. Si el entrenador está desbordado, el equipo lo percibe. Cuando gesticula desesperado después de cada error, el equipo lo percibe. Cuando cambia constantemente de instrucciones porque siente que pierde el control, el equipo lo percibe. Y claro, sin embargo, cuando el entrenador mantiene la serenidad, pues también se percibe. Esto conecta directamente con el contagio emocional, como te decía, del episodio pasado. Las emociones circulan dentro de un equipo, el miedo se contagia, la frustración, la precipitación se contagia, pero la tranquilidad también. Si formas parte de un equipo, desde la posición que sea, seas entrenador, seas jugador muy destacado o jugador
menos usado en este momento, tenlo claro. ¿Qué estás transmitiendo a tu grupo? Un entrenador calmado no garantiza que sus jugadores estén tranquilos, pero crea un contexto en el que el resultado más sencillo pues es el recuperar esa tranquilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, el método Luis de la Fuente no consiste solamente en decirles a los jugadores que estén tranquilos, también consiste en representar y en trasladar esa tranquilidad. El entrenador tiene que convertirse en el primer ejemplo del estado mental que quiere generar. Una cuarta clave es que el equipo está por encima del ego. Y aquí utilizó una frase de Marco Aurelio que quizás hayas oído. Y es que lo que es malo para el panal es malo para la abeja. La idea es sencilla. No puede irle bien al jugador si su actitud perjudica al equipo. Y tampoco puede construirse un equipo fuerte si cada jugador está preocupado exclusivamente por su protagonismo. Esta es otra expresión del estoicismo, como te he dicho, entender que no eres el centro de todo lo que sucede, que formas parte de algo más grande, que tu papel puede cambiar, que algunos días jugarás más, otros días jugarás menos y que tu responsabilidad no desaparece porque no estés recibiendo el protagonismo que esperabas. Esto resulta especialmente difícil en el deporte actual. Vivimos en una época de exposición individual, estadísticas personales, redes sociales, reconocimientos, comparaciones, rumores, titulares, mucha gente hablando del deporte, demasiada. Y dentro de este contexto, pues conseguir que un equipo de grandes jugadores piense como un equipo, pues requiere un liderazgo y una dirección muy clara, ¿verdad? De la Fuente está consiguiendo, está intentando que los futbolistas se sientan todos importantes, sin hacerles creer que todos deben tener el mismo protagonismo. Y esa diferencia es fundamental. Todos pueden ser importantes, pero no todos pueden jugar siempre. Todos merecen respeto, pero no todos tomarán las decisiones principales. Todos forman parte del equipo, pero en determinados momentos algunos tienen que aceptar un papel secundario. Y la calma ayuda aquí también, porque cuando el ego está inquieto, se necesita ese reconocimiento constantemente. Cuando el deportista se siente seguro, puede aceptar mejor su papel y seguir aportando. Y ahora te pregunto, ¿tú aceptas tu papel dentro de tu deporte? ¿Lo aceptas y luchas para que sea el que quieres? ¿Pero lo aceptas antes de todo? Esto es importante. Bueno, vamos terminando porque, bueno, el episodio se está alargando, como ves. Estoy pensando, según estaba comentando todo esto, digo, imagínate que mañana, aparte de que le meten 5 goles a España, Luis de la Fuente pega al árbitro, insulta a sus jugadores y demás. Va a quedar muy mal, ¿verdad? Me da igual. Aunque pase eso, me comprometo a que este viernes va a estar publicado este episodio. Así que si es así, pues déjamelo en comentarios y dime, creo que has patinado. Yo espero que estés un poco aprendiendo eso, el cómo nuestra manera de relacionarnos con el poder, con la manera de dominar o de trasladar a los demás, está muy, muy unido a cómo va a ser el rendimiento. Eh, el poder consiste en no ser dominado por tus propios impulsos. Ese es el poder en el deporte. Detenerte antes de reaccionar, pensar antes de decidir, aceptar lo que no depende de ti, poder mantenerte dentro del partido después de cometer un error, aunque sé que muchas veces cuesta, poder seguir confiado cuando el marcador se complica. En definitiva, no es eliminar las emociones, ni competir sin nervios, ni transformarte en una máquina, sino evitar que lo que te sucede dentro te domine y decida por ti. La calma no hace desaparecer la presión, evita que la presión decida por ti. Y desde mi punto de vista, y por lo que le estoy escuchando al seleccionador, a Luis de la Fuente, eso es lo que él está intentando aplicar en la selección. ¿Cómo puedes aplicar tú esto? Porque tiene que ser algo también práctico para ti. Pues mira, antes de tu próxima competición, coge una hoja o utiliza el móvil y divide tus preocupaciones en dos partes. En la primera escribe aquello que depende de ti. Por ejemplo, tu preparación, tu actitud, tu descanso, tu concentración, tu esfuerzo, etcétera. En la segunda escribe aquello que no depende completamente de ti. Lo que te he dicho, el resultado, el rival, el árbitro, la opinión de los demás,
decisiones de tu entrenador, condiciones externas, y después tomas esta decisión. Durante la competición, cada vez que tu cabeza se marche hacia esa segunda parte, que no depende de ti, vuelve conscientemente a la primera. Y utiliza una frase, por ejemplo, vuelvo a lo que depende de mí. Respiras, observas lo que está pasando y decides cuál va a ser tu siguiente acción y que sea una acción útil. Y esto no te va a garantizar el resultado. La siguiente acción útil lo que sí que te va a ayudar es a competir más desde la calma. Y esto es, en esencia, el método Luis de la Fuente. Espero que te haya resultado interesante. Espero que cuando lo estés escuchando España esté en la final y haya hecho un buen partido. Y bueno, y si no es así, pues no pasa nada. Creo que han hecho un muy buen mundial la selección española. Y si eres argentino y me estás escuchando, pues oye, ojalá el domingo sea una España-Argentina. A mí me encantaría, te lo digo de verdad. Así que nada más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerda que la calma es poder. Recuerda que depende de ti y que tienes que trabajarlo. Y pues como siempre, nos escuchamos el próximo viernes con otro tema que espero que también te ayude y que te aporte. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.